Shalom, hermanos y amigos. Hoy, en este viernes de la semana 15ª del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos llega por el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vino Jesús a pasar un sábado por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: «¿Y no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si ustedes hubieran comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Nos encontramos ante este Evangelio en el que Jesús, tomando pie de una actitud, de una situación que se presenta en sus discípulos, están atravesando un sembrado y los discípulos tienen hambre y empiezan a arrancar espigas y a comerlas, ¿no? Y esto estaba prohibido porque era visto como un trabajo. Y estaban en sábado. Los judíos observantes en sábado no podían hacer ni siquiera eso porque es trabajar. Entonces es ir contra la sacralidad del sábado. Y de inmediato los fariseos intervienen, ¿no? Alarmados, escandalizados, porque sus discípulos están haciendo un trabajo. Están deshonrando el sábado. Jesús de inmediato les hace recordar un hecho del Antiguo Testamento en el que David y sus hombres, sus soldados, entran al templo y comen de los panes de la proposición, los panes de la ofrenda, que no tenía que comerlos él ni nadie más, sino solo los sacerdotes. Sin embargo, los comen porque también tienen hambre, ¿no? Y les da otra razón, ¿no? Les dice: «Y los sacerdotes en el mismo templo, ellos quebrantan el sábado sin incurrir en culpa». Es decir, ellos tienen, diríamos, la posibilidad de moverse libremente dentro del templo, porque los judíos observantes tenían contados hasta los pasos que debían dar cada sábado. Pues entonces Jesús, con estas dos razones, les está diciendo a los fariseos y a los demás que, en primer lugar, hay situaciones en las cuales diríamos como que la ley queda suspendida. ¿Y cuáles son estas situaciones? La situación principal es la de la caridad. Es la de la caridad. Por ejemplo, el participar de la misa cada domingo es un precepto grave para todo católico. Quiere decir que quien no lo cumple sin un motivo realmente, diríamos, también grave, quien no cumple este precepto comete pecado mortal. Sin embargo, cuando está de por medio la caridad, cuando por ejemplo tienes que hacer una obra de caridad y por hacer esa obra de caridad ya no puedes ir a la misa, pues bien, allí queda suspendida toda norma y el Señor perdona todo ello inmediatamente. Si tienes que cuidar a un enfermo y por ello no puedes ir a la misa presencialmente, pues el Señor te ha perdonado. ¿Por qué? Porque está primando la caridad, está primando el amor al prójimo, una situación grave, difícil, delicada. Jesús con esto nos da una libertad, nos da pie a también considerar la libertad de corazón. Ciertamente tenemos preceptos, tenemos leyes que cumplir, ¿cómo no? Y el Evangelio pues nos da una serie también de preceptos y consejos evangélicos, aparte de los 10 mandamientos, por supuesto. Sin embargo,
Dios no es un Dios justiciero y miope. A veces Él entiende que hay algunas situaciones en las que por atender a la caridad no podemos cumplir una ley. Dios entiende y Dios perdona esa situación, porque sabe que hemos hecho primar la caridad urgente con el prójimo. O hay una situación muy delicada. Por ejemplo, en los primeros tiempos de la vida de San Francisco de Asís, cuando iniciaba su fraternidad, él era muy riguroso con los ayunos. Ellos incluso ayunaban días de días de días enteros, ¿no? Y entonces, una noche, uno de los frailes, que ya llevaba ayunando muchos días, él empieza a llorar en plena noche. Y empieza a llorar en medio de la noche porque tiene hambre. Todos los demás frailes se despiertan, Francisco también, dormían en el suelo. Y él va corriendo donde este hermano y le dice: ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y él, con mucho pesar, porque tampoco quiere ofender el ayuno, tampoco quiere ofender la norma que el mismo Francisco ha puesto, le dice: perdona, padre, pero es que tengo hambre. Y de inmediato Francisco y sus frailes se levantan y hacen todo lo posible para reunir la poca comida que tenían, y Francisco les dice: hagamos una fiesta, vamos a comer, vamos a hacer una fiesta. Y con lo poco que tenían, pues armaron un festín. Los demás se quedaron sorprendidos porque era ayuno. Sin embargo, Francisco les enseñó que en ese caso primaba la caridad, porque un hermano literalmente se está muriendo de hambre. Por tanto, hagamos fiesta, comamos junto con él, y no lo hagamos comer solo, porque se sentiría mal. Comamos junto con él, hagamos fiesta. Pues bien, es la sabiduría y es la libertad de corazón propia de los santos. Y Jesús nos llama a eso. De hecho, que tenemos que cumplir muchas cosas según la Sagrada Escritura. Hay normas que se deben siempre respetar. Sin embargo, queda también la libertad y la caridad para que en ciertos momentos, ¿no?, las podamos usar convenientemente y guiados por el Espíritu Santo. Pidamos Espíritu Santo para poder discernir adecuadamente esos momentos. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.